Hola, ¿cómo están, comunidad de Rosbrev? Bienvenidos a un episodio más de este podcast que se llama Human, segundo capítulo. Y la verdad me tiene como muy emocionado por una sencilla razón. Estamos conociendo a las personas atrás de estas grandes marcas. Siempre nos preocupamos más como por la parte del éxito, de ver en dónde están. Y de repente vemos a estos grandes líderes de marketing y decimos, queremos ser como ellos, pero ellos son igual que nosotros, humanos, y esa es la parte que vamos a experimentar en estos podcasts. Y no es la excepción el día de hoy. Nos recibieron aquí en las oficinas de Nu. Agradezco mucho todas las atenciones que han tenido con nosotros. Paulín, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido a nuestras oficinas. Muchas gracias por venir. Estamos felices de recibirlos. No, y nosotros muy contentos de que estemos acá y de que nos hayan recibido como nos recibieron. Y vamos a comenzar, Pau. ¿Quién es Pau? Ok, eso puede ser una pregunta tan profunda, ¿no? Muy profunda. Pero bueno, creo que para arrancar, Pau es, regiomontana. Ok. Soy esposa y mamá de una niña de 3 años y medio, Eva, un niño de 1 año y 10 meses, Rafa. Okay. Soy marketera de corazón. Estudié marketing, siempre he trabajado en marketing, ya casi 20 años trabajando en marketing. Ahorita seguramente vamos a profundizar un poquito, pero a mí me gusta, así en términos generales, platicar que mi trayectoria se ha definido por 2 etapas. La etapa de bienes de consumo, la etapa de tecnología, pero siempre con el consumidor, ¿no?, de frente. Claro. Y bueno, eso es un poquito Paulina en un súper resumen. En un súper resumen. Sí. Una mujer hasta el día de hoy exitosa. ¿Cómo empezaste? ¿Empezaste estudiando desde un principio marketing? Sí, de hecho, historia curiosa. Cuando estaba escogiendo qué carrera, yo decía, yo quiero entender las necesidades del consumidor, lo que está buscando para poder desarrollar productos que se adecúen a sus necesidades. Pero entre la confusión de qué carrera estudiar, ¿no? Recibes muchísima información. Empecé, de hecho, estudiando ingeniería industrial. Y las primeras clases yo dije, no es por aquí lo que yo quiero. Yo realmente quería mercadotecnia, ¿qué estoy haciendo aquí? Claro. Pero creo que un poquito como por mi propio orgullo, terminé el semestre, pasé mis materias, ¿no? Okay. Y ya de ahí ya me cambié. Y ahí ya comenzó como mi trayectoria en mercadotecnia. Estudié la licenciatura de mercadotecnia en el TEC de Monterrey, en Campus Monterrey. Y desde ahí trabajando en construcción de marcas. Dices desde ahí, vamos a empezar ahí. ¿Cómo empezaste? ¿Estudiaste, terminaste de estudiar y empezaste ya a trabajar? ¿O mientras estudiabas empezaste a trabajar? Sí, yo creo que siempre fui un poquito emprendedora. Desde chiquita, en veranos yo me ponía a cocinar, a vender cosas, como que siempre me gustaba ganar mi dinerito. Desde preparatoria también empecé a trabajar como 3 veces por semana. En veranos yo siempre trabajaba. Y ya más formalmente empecé a trabajar en 5º semestre como practicante. Tuve varias experiencias antes de graduarme. Trabajé en General Electric y trabajé en British American Tobacco, que son grandes empresas en Monterrey, antes de graduarme. Y creo que eso me ayudó muchísimo a la hora de graduarme, tener experiencia previa, que me ayudó como a conseguir pues un trabajo mucho más alineado a lo que yo estaba buscando ya graduándome. Exacto. Esto que dices me gusta, porque yo siempre soy como muy de decirle a los jóvenes, no se esperen a terminar para comenzar su vida pues, laboral. Sí. O sea, y tú eres un claro ejemplo de eso, ¿no? Y por eso me gustó que lo comentaras. Ya terminando la universidad, ¿cuál fue tu primer como trabajo ya? Sí, mi primer trabajo fue en Industria Salem. No sé qué tan familiarizado estás. Es una empresa familiar muy grande, una gran escuela con marcas como Pinol, Cloralex, Ensueño. Y muy chistoso, me tocó arrancar para ser asistente de marca de un insecticida que se llamaba Fin, que solo vivió muy poco tiempo, ¿no? Ese sí no lo conocí. Sí, y es muy chistoso. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque al trabajar con insecticida y en estas empresas de consumo, uno se encarga del 360 de tu producto, no solo de la parte de marketing, de comunicación. Te metes a revisar fórmulas, te metes a revisar absolutamente todo. Y yo me acuerdo estar buscando cucarachas para poder hacer pruebas, que la cucaracha alemana, que la americana y un montón de cosas, ¿no?
Sí. Ok. Y ya hasta era común, ¿no? Ya no lo veía yo así como, ay, cucarachas, no era tanto lo que tenía que hacer, eso que era parte del día a día. Pero eso me enseñó muchísimo, ¿no? Meterme hasta literalmente buscar cucarachas para poder hacer pruebas de producto, estar batallando. Nos pasó muchísimas cosas con ese insecticida, que teníamos un producto que venía en barco, el barco se hundió, o sea, como un montón de cosas, pero fue una gran experiencia para arrancar ya mi trayectoria profesional. Lo platicamos, pero Industria Salen fue mi primer trabajo y luego regresé para llevar la marca Pinol, que luego cuando lo platico en términos generales no siempre menciono Industria Salen porque fueron 2 trayectos más cortos. Estuve ahí 1 año y medio. Perfecto. Y luego me pasé a trabajar a Mars. Bueno, ya más grande. Sí, ya una empresa ya global. Me tocó lanzar la marca Orbit en el mercado mexicano. Y pues muy interesante porque es una marca con muchísima herencia global, pero que no existía en México. Entonces no solo era ¿no? generar este reconocimiento de marca, tenemos un competidor súper fuerte, Trident, pero también generar los productos que eran adecuados para el mercado mexicano. Claro. Entonces estos productos de 4 pellets. ¿no? De empezar a desarrollar productos que se adecuaran al mercado mexicano y fue pues Mars es una gran escuela de mercadotecnia, best in class, ¿no? En marketing, marcas como M&M's, como Snickers, Pedigree, Whiskas, Orbit, Lucas, Skittles, ¿no? Un mundo de marcas súper fuertes. Claro. ¿Qué tiempo estuviste ahí? En Mars estuve casi 5 años. Estuve en distintas marcas. Empecé en Orbit, luego llevé la marca Lucas y de ahí me invitan a una posición como expatriada en Panamá para llevar el portafolio de goma de mascar para Centroamérica, Caribe y Andino. Y fue pues esta primera experiencia yo a mis 26 años de tal vez dejar mi vida. Y estabas muy joven. Sí, estaba muy joven. Sigues estando muy joven. Pues es lo que quiero pensar. Pero como dejar un poquito, hacer mi primer paso ya sola, ¿no? Irme a vivir a un país nuevo que no conocía por términos, ¿no? profesionales. Fue un paso importante y para mí creo que fue un parteaguas de lo que empezó a marcar mi trayectoria. Ahí te fuiste, todavía no estabas casada ni nada. Sí, no, todavía no estaba casada. ¿No? Voy a hacer como un pequeño paréntesis. En este primer trabajo, donde aparte de la experiencia con las cucarachas, ¿qué te dejó ese trabajo? Uy, creo que el ser muy dueño de tu marca, más allá de la comunicación. A veces se piensa que marketing es solo campañas, cuando en realidad eso es muy divertido, pero es el 20% de lo que hacemos. En realidad marketing tiene una silla, ¿no? Una silla en la mesa de la estrategia del negocio completo. Y creo que Industria Salen es un gran ejemplo de eso, ¿no? Cualquier gerente de marketing se encarga de absolutamente el 360 de su producto, más allá de marketing. Y creo que esa es una experiencia súper valiosa, poder aprender términos, ¿no? financieros, negociaciones de ventas, inventario, optimizaciones de producto, fórmulas, tu pipeline de innovación, ¿no? Ves todo el 360 y es una experiencia que son unas bases muy importantes para continuar creciendo en tu trayectoria de marketing. Ok, continuamos. ¿Te vas a Panamá? Sí. ¿Cómo te fue ahí? Porque pues era un cambio, digo, aunque es Latinoamérica, pero sí es un cambio cultural, de país, sola. Pues me fue muy bien, yo disfruté muchísimo, creo que me abrió mundo, sí. me abrió una perspectiva, sí, eso, ¿no? Como que me abrió la mente. Claro. Conocí gente extraordinaria, gente que iba a Panamá con como los mismos objetivos, que venían como expatriados a vivir una temporada a Panamá. Entonces yo creo que me empecé a construir mi visión del tipo de profesionista que yo quería ser, ¿no? Creo que tal vez los primeros años pues lo haces un poco más por momentum, pero ya a mis 26, 27 años, ya viviendo sola en Panamá, ya habiendo, ¿no? Como yéndome a un país por trabajo, ya uno empieza a ser como más intencional en lo que quiere construir. Claro. Entonces yo en Panamá, adicional a estar trabajando, arranqué mi maestría. Entonces empecé a hacer un part-time, un MBA con el EGADE. El EGADE tiene un programa que vuela a los maestros de Monterrey una vez al mes a Panamá.
y haces tu maestría allá. Y dije, ya es hora de tal vez empezar mi maestría, y empecé a hacer ese part-time. Y luego es muy chistoso cómo las cosas se conectan backwards, ¿no? Creo que Steve Jobs decía eso, ¿no? You can connect, it's easier to connect the dots backwards, pero creo que mi trayectoria a Panamá, como lo mencionaba, marcó un parteaguas, y mi experiencia en el MBA también me empezó a abrir puertas que en ese momento yo no veía, ¿no? Claro. ¿Qué tiempo estuviste en Panamá? Como 1 año y medio. Estuve como 1 año y medio, y de ahí me buscan de nuevo de Industrias Allen para llevar a su marca más importante, que es Pinol. Claro. Pinol es una de las marcas más queridas por los mexicanos, la marca estrella, junto con Cloralex de Industrias Allen. Y el reto me parecía muy interesante. Yo también ya más o menos me gustó muchísimo Panamá, pero creo que después de 1 año y medio tenía ganas de continuar en Monterrey, regresarme a Monterrey y también continuar mi maestría en el EGADE ya en Monterrey. Entonces me regreso a Industrias Allen, y de nuevo tuve una trayectoria corta en Industrias Allen, porque estuve también como 1 año y medio, porque mientras estaba haciendo mi MBA me entero que el EGADE tenía una doble maestría junto con Yale School of Management en Estados Unidos. Y es algo que yo siempre había querido, ¿no? Yo siempre había querido tener una experiencia en una Ivy League o en una de estas escuelas, ¿no? Top. Y entonces aplico, quedo, pero eso era ya un full time, ¿no? Ya era una maestría de full time. Entonces dejo mi trabajo en Industrias Allen para irme a Yale a hacer una segunda maestría. ¿Y ahí es que fue 1 año y medio? Fue 1 año. Me fui 1 año. Entonces, si no hubiera hecho yo mi maestría en Panamá, no me hubiera dado cuenta que existía ese programa. Exacto. Por eso dices que te fue como conectando, las cosas se fueron construyendo. Exacto. Entonces, bueno, yo emocionadísima me voy a Yale a hacer una maestría de 1 año, en donde me enfoqué muchísimo a la parte de como de Customer Analytics, Behavioral Economics, ¿no? Como una parte, un pasito más marketing un poco más enfocado en datos. Exacto. Entonces fue una experiencia súper enriquecedora. Aparte ahí conocí a mi esposo. Entonces fue bueno entonces fue bueno en general. Hice una maestría espectacular que me encantó, y aparte conocí a mi esposo. ¿Qué edad tenías de ahí? ¿Como 28 años? Ya 30 años, sí. Terminas la maestría, ¿y qué sucede? Me graduó y una amiga justo de Panamá me refiere a un trabajo en Uber. En ese momento, muy curioso, Uber estaba pasando por un lapso como de PR muy negativo. Entonces, no necesariamente era la empresa en la que yo estaba proactivamente buscando entrar, ¿no? Pero me refieren a una posición que era para liderar el equipo de Uber Eats en México. Uber Eats estaba lanzándose apenas en México. Y empiezo este proceso de Uber. Uber tiene un proceso muy complejo, de como, ya no recordarán, como 8 pasos. Entre exámenes, presentaciones, entrevistas, eran como 8 pasos. Y mientras más iba pasando, ¿no? Cada uno de los pasos, más me emocionaba por la gente que yo conocía. La gente que estaba trabajando ahí, lo echados para adelante que eran, lo inteligentes que eran, el estar construyendo algo que era mucho más grande que ellos mismos. Y me enamoró el proceso. Entonces dije, no, pues, definitivamente quiero estar ahí. Entonces, muy curioso, me graduó, pero mi esposo también. En ese momento no estábamos casados, pero decimos, el primero en conseguir trabajo, él es brasileño. Entonces, el primero en conseguir trabajo, pues el segundo se va para allá. Entonces, yo consigo trabajo primero en México y él le toca venirse acá, ¿no? Y ya tenemos que alrededor de 8 años viviendo en México. Nos venimos por Uber. En Uber estuve 5 años. Entré para lanzar Uber Eats al mercado mexicano, a construir el equipo de marketing, a setear como los fierros de lo que es un equipo de marketing, desde conocer cuál es nuestro presupuesto, cuál es nuestra visión, nuestros objetivos, cómo vamos a estar trabajando, desde cero. Las rutinas, la operación detrás de marketing. Fuimos las primeras campañas de marketing que luego se escalaron a nivel LATAM. Entonces fue construir muchísimo, y eso me encantó, ¿no? Esa combinación de una marca global con fortaleza global, pero que realmente localmente está arrancando. Entonces es el mejor de los 2 mundos, porque tienes una marca súper fuerte que la tienes que construir en un mercado nuevo. Y de hecho me pareció como una conexión muy interesante con uno de mis primeros trabajos, Orbit, porque era una marca con muchísima herencia global, pero que en México no se conocía. Entonces, bueno, en Uber estuve alrededor de 5 años, pasé por Uber Eats, lideré el equipo de Uber Eats,
lideré el equipo de rides, Ok. de movilidad, y mi última posición en Uber fue más enfocada como estar tras bambalinas en la Ujú. operación de marketing, Ujú. en asegurar que nuestros procesos y nuestra manera de trabajar y cómo estábamos midiendo todo, cómo estábamos coordinándonos en la TAM, Ujú. estaba muy bien alineada, muy bien estructurada, y facilitar la comunicación con el equipo global. Claro. Entonces, también estar tras bambalinas me gustó muchísimo. 5 años 5 años total en Uber. total Sí. en Uber. Sí. De ahí, De ahí, ¿no? entonces vamos a hacer una pausa Sí. y ahorita, o sea, pausa de tu historia. Sí, sí. Oye, me interesa mucho como saber cómo eras de niña. De niña yo era muy curiosa, era muy intranquila. Mi mamá dice que la cansé muchísimo. Somos 4 hermanos, yo Sí. soy la tercera. También Ujú. creo que hay un efecto ahí sándwich. Los que son los hijos En medio. que están en medio son también un poco más independientes. Sí. Pues creo que eso sí caracterizó mucho cómo Ujú. soy ahorita. Ujú. Mis papás dicen, no, soy la más independiente. Ajá. Creo que sí, siempre fui como muy curiosa. Yo practiqué gimnasia olímpica. Creo que seguramente como para, ¿no?, Sí, gastar para sacar tu energía, energía, pero sí. claro. Creo que con el tiempo me volví más tranquila. Al día de Ujú. hoy yo me considero un poco más introvertida, Ok. una persona más introvertida. Pero yo lo veo en mis hijos, son terribles. Y yo digo, bueno, pues que Ahora entiendo yo era a igual. mi mamá. Yo ¿No? era igual de chiquita, exacto. Claro. Entonces, bueno, de alguien sacaron eso. Sí. Oye, de cuando eras pequeña, ¿qué sigues conservando? Mucha curiosidad. Ujú. Sí, mucha curiosidad, ganas de conocer, mucha imaginación, creatividad Ujú. y energía. Claro. Creo que eso lo mantengo. Sigues todavía viendo cómo descargas tu energía. Sí, yo creo que ya tengo menos tiempo para hacerlo, Claro. ¿no? Pero 100% siempre busco hacer ejercicio, mantenerme activa, con mis hijos, ¿no? Sí. Estar presente, estar activa con ellos, ¿no? Bueno, ahí descargas energía. Ahí 100%, termino agotada. Ahí Sí, terminas termino agotada. agotada. Oye, regresamos. Pasan 5 años en Uber. Sí. Entras a Nu, ¿cómo entras acá? Justo yo estaba de mi primera maternidad Ok. en Uber cuando me contactan de Nu. Yo ya más o menos conocía a Nu por estar, ¿no?, Ujú. al pendiente del Ujú. mercado, de cómo estaban sucediendo las cosas. Sin embargo, no necesariamente estaba buscando activamente. Yo estaba muy contenta Ujú. en Uber, pero me pasó algo muy similar que en Uber. Empecé el proceso y me empecé a enamorar de la gente. Dice, esta Sí. es una cultura muy similar y le agrego un propósito bien marcado. Ujú. Me encantó el proceso, igual fue un proceso largo, entrevistas, casos, etcétera. Sí. Y yo siempre pienso que en una entrevista no solo los que están contratando te están entrevistando, tú también estás entrevistando a la empresa, tú también estás tomando esa decisión, Claro. y debes de usar esos momentos para también hacer preguntas que te den información para que asegurarte que estás tomando una decisión importante. Y más si estás contento de tu trabajo actual, Exacto. es un riesgo cambiarte de trabajo, ¿no? Entonces sí, aprovechar, ¿no? Aproveché, indagué muchísimo, tenía gente conocida que ya trabajaba en Ujú. Nu, platiqué con ellos, ¿no? Ujú. Entonces regresé de maternidad de Uber como un mes y me vine para acá. Ok. Y feliz, ya tengo más de 3 años. Tengo 3 años siendo directora de marketing, Ok. llevando el equipo, pues Ujú. distintas áreas de Ujú. mercadotecnia, toda la parte de nuestras flagship campaigns, Ujú. product marketing, Ujú. el equipo de investigación de mercados, Ok. toda nuestra estrategia de contenido, y tenemos un equipo que le llamamos Brand Excellence, que tenemos una agencia Ujú. creativa interna Ujú. que hace pues todas nuestras campañas. Claro. ¿Cómo es un día de Paulina? Platícanos, ¿cómo es un día? Yo creo que es muy dinámico y eso es lo que me Ajá. gusta mucho de marketing, que no es ningún día es similar al otro. Claro. Los objetivos se mantienen, la visión se mantiene, pero siempre hay retos nuevos, más en empresas que son relativamente jóvenes, ¿no? Como Nubank, Ujú. como compañía tiene poquito más de 10 años, Nu en México tenemos poquito más de 5 años, Sí. entonces hay mucho que hay que construir. Y, Sí. y yo siempre le digo a los equipos y a la gente que se está entrevistando, si tú entras y ves que no hay algo es porque nadie lo ha hecho. Bueno, Pau, ahora sí llegamos a esta parte que es muy interesante. ¿Cómo es tu día? Platícanos un día de Paulina. Sí. Bueno,
te puedo platicar un poquito el día laboral y el día completo. Exacto. ¿No? Porque creo que como mamá siempre tienes 2 turnos. Sí, sí. En términos de día laboral, a mí lo que me encanta de marketing es que ningún día es igual a otro. Claro. Siempre los objetivos, la visión se mantiene, pero como marketing uno trabaja con muchísimos equipos y eso es lo que me gusta muchísimo, ¿no? Se aprende todos los días, siempre tienes perspectivas distintas. Aquí en Nu México pues platicamos con equipos locales, pero equipos globales, pero equipos de producto, pero de ingeniería, pero creativo, ¿no? Estás metido en creativo, pero luego se termina la reunión y luego estás hablando de cosas súper técnicas, ¿no? Entonces es algo que me gusta muchísimo. Creo que siempre hay que mantener la visión, ¿no? Una vez una compañera aquí en Nu, cuando yo arranqué, me dijo algo que es muy sencillo, pero me pareció como muy relevante y es, tengo que acomodar mi agenda de la semana para que esté alineada con los objetivos que tengo. Claro. Y yo, oh, claro. Eso es algo muy obvio. Y no siempre lo tenemos así, ¿no? A veces uno es se al va. revés. Sí, a veces uno, ay, tengo la agenda toda llena y estoy de reunión en reunión y no sabes realmente si te estás enfocando en lo que es importante enfocarte. Claro. Entonces yo de hecho desde como domingo a la noche o lunes bien temprano me aseguro de tener mi agenda súper alineada a lo que tengo que cumplir esa semana, lo que es importante esa semana y hasta veo como 1 o 2 semanas por adelantado para, ¿no? ¿Qué reunión importante viene que tengo que empezar a preparar? Entonces sí te diría que hoy en día mi día a día está como muy enfocado a estar construyendo lo que tenemos que estar construyendo, ¿no? Claro. Y ser muy eficiente en estar en esas reuniones. Claro. Eso como que en términos laborales, en términos personales, pues arranca muy temprano, niños chiquitos se levantan muy temprano. Yo me siento una mamá presente, luego creo que está este conflicto, ¿no? Que debería ser para hombres y mujeres, a veces es un poco más para mujeres, pero yo creo que cada vez más es papás en general compartido, ¿no? Mi día a día arranca muy temprano con mis hijos, convivo con ellos, ¿no? Los preparamos para la escuela, ya sea que mi esposo o yo los llevamos a la escuela y ahí arranca, ¿no? Como nuestro día laboral. A las 2 de la tarde los recojo de la escuela, como con ellos, termino mi día, ¿no? Ellos tienen sus distintas actividades. Cierro computadora como alrededor de 6:30 para poder estar un poco con ellos, juego, ¿no? Los sacamos a pasear, vamos al parque, etcétera. Cena, baño, dormir y regresar a veces a la computadora, ¿no? Sí. Pero creo que esa es la manera en la que es importante tener esta flexibilidad, ¿no? Y esa es la manera en la que funciona para mí, ¿no? Que yo siento que lo puedo mantener a largo plazo, donde puedo sentir que soy, ¿no? Una mamá presente, que estoy en momentos importantes con mis hijos, que estoy en lo que creo que es importante estar, pero al mismo tiempo estoy cumpliendo con mi trabajo y ninguna de las dos cosas está entrando en conflicto. Claro. Ha sido difícil porque es algo que se sufre. Pues mira, creo que hay que setear, así como en el trabajo, de setear los fierros para que las cosas funcionen, igual en un ámbito personal, hay que setear bien cómo debe ser el día a día, rutina, responsabilidad, ¿no? Roles y responsabilidades, objetivos, ¿no? Para poder mantener como que esa estructura, ese orden. Entonces, cuando uno está bien organizado, no necesariamente es difícil. Ahora, creo que no quiero obviar varias cosas, ¿no? La primera es tener una buena compañera o compañero en casa es importante, ¿no? Sí. Que lo he escuchado muchísimo y lo repito en este podcast, ¿no? Una de las decisiones más importantes en tu vida profesional es con quién te casas. Entonces sí, es importante, ¿no? Creo que mi esposo y yo realmente dividimos todo 50-50. Los dos trabajamos y los dos somos papás, ¿no? Sí. Entonces es muy importante eso. Y también reconocer que también tengo el privilegio de poder tener ayuda adicional en mi casa, ¿no? Sí. Que me permite terminar, ¿no? Cerrar los días, terminar el trabajo, enfocarme cuando me tenga que enfocar, ¿no? Entonces no quiero obviar esas partes porque luego no siempre se mencionan y es como, hace magia. No, la realidad es que no. Hay gente detrás, ¿no? También en el trabajo, hay un equipo excepcional de marketing que todos son responsables de sus cosas, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante también recalcar eso. O sea, porque tienes como dos responsabilidades bastante grandes, ¿no? O sea, la familia y el trabajo. Sí, pero no estoy sola en ninguna de esas. Exacto. Creo que eso es súper importante, la red que vamos formando, ¿no? Y cómo nuestra familia necesitan a veces tener ese reconocimiento, porque hablo mucho del éxito y a veces vemos solamente el éxito,
Pero ese éxito nunca es solo de nosotros. Nunca es solo, y también creo que es importante reconocer el privilegio en el que muchas personas podríamos, ¿no?, nacer, ¿no? Hay mucho esfuerzo de mis papás en poder ponerme en una escuela que me dio bases, que me dio conexiones, que me dio, ¿no? Entonces creo que sí es importante reconocer ese privilegio, que si cada vez más mexicanos y mexicanas pudiéramos partir de la misma base, tendríamos un México muchísimo más competitivo. Esa es una realidad, ¿no? También no quiero obviar eso de que, ay, porque es muy inteligente. No, la realidad es que, pues, no todos partimos de la misma base. Hablabas hace rato de cuando eras más niña y cuando eras niña, ¿no? De cómo eras inquieta, después cuando eras más joven, emprendedora. Al final todo eso nos va llevando también en una construcción hacia lo que hoy eres, ¿no? Sí. O sea, te va como construyendo y te va haciendo, ¿no? Ahora, ¿cómo haces que las cosas sucedan? ¿En términos laborales, como en el día a día? Y personales, en todo. Yo creo que regresar, y me voy a enfocar un poco más en mi día a día laboral, regresar al tema de que uno no está solo, ¿no? El equipo de marketing de Nu es un equipo excepcional, ¿no? Sí. Hay líderes, ¿no? Tenemos el líder de nuestras campañas de marca, de product marketing, de research, contenido, brand excellence, que son grandes líderes, ¿no? La manera en la que funcionan las cosas es cómo nos alineamos en la visión, cómo todos estamos viendo para el mismo lugar, cómo todos mantenemos los mismos estándares, nos organizamos en lo que es importante, nos alineamos en lo que es importante, y de ahí cada quien es responsable, ¿no? Sí. A mí me gusta pensar que gran parte de mi rol es tener, como setear las bases, la operación detrás de marketing, alinearnos todos, asegurarnos de que todo está, ¿no?, en el lugar correcto, y me gusta mucho dejar volar, ¿no? Sí. A veces lo hablo como glass versus clay, ¿no? Vidrio versus arcilla. Sí. ¿Qué es de vidrio? Que todos tenemos, que no se puede romper. Sí. Todos tenemos que seguir eso, no nos podemos salir de la línea. ¿Y qué es arcilla? Que puedes manipular, ¿no? De ahí surge la creatividad, de ahí surgen las ideas cada vez más... más creativas, más retadoras, más disruptivas, ¿no? Y creo que es bien importante para mí incentivar esas ideas disruptivas, porque creo que ese es el tono que queremos construir para la marca. ¿Te toca tomar decisiones difíciles? Sí. Creo que a todos nos toca. ¿Y cómo las afrontas? Mira, yo te diría que las decisiones de negocio a veces son las más fáciles. Sí. Las decisiones de personas son las más difíciles. Creo que siempre hay que tener los objetivos bien claros, tanto de negocio como objetivos personales, ¿no? Hay que tener como bien claro qué es lo que estamos construyendo, ¿no? Hacia dónde vamos, cuál es la excelencia que se está buscando. Y mantener un monitoreo también es importante, ¿no? Claro. Cuando estás en una conferencia o te están escuchando en un podcast y hay gente mucho más joven que dice, wow, o sea, yo quiero llegar a donde está ella. ¿Cómo se llega? Yo creo que para mí ha sido una trayectoria de mucho trabajo. Nuestra fundadora, Cristina Junqueira, dice, lo dice en portugués, pero es como, enfócate en ti. Y creo que eso sí ha marcado mucho mi trayectoria. Ha sido una trayectoria de trabajo, ¿no? De picar piedra, de dedicarle tiempo, de asegurarme de estar haciendo las cosas bien, de hacer lo que me toca bien hecho, y de tener esta como humildad para aprender, para recibir feedback, para adaptarlo y para seguir, ¿no?, construyendo sobre lo ya construido. Yo he notado que cuando más tiempo le dedico a las cosas, mejor me va. Y de hecho se ha visto como muy marcado, ¿no? Me tocó hacer este marketing plan sola y me quedé semanas hasta las 5 de la mañana y lo sufrí, pero después de ahí me promovieron. Y me tocó irme a Panamá y fue el sacrificio, pero después de ahí conseguí, ¿no?, ese trabajo que me interesaba mucho. Entonces creo que para mí no hay camino fácil, ¿no? Hay que construirlo, hay que dedicarse uno. Y creo que algo que también, una filosofía que no ha sido necesariamente intencional, pero que ha marcado un poco cómo yo pienso es qué valor le estoy yo trayendo a la empresa y no tanto qué es lo que la empresa me va a dar a mí. Y yo siempre digo, ¿no?, para mí no hay mejor marca ahorita en México que Nu. Y esta posición, este asiento que yo estoy ocupando es privilegiadísimo.
Entonces, ¿cómo yo estoy justificando todos los días que yo soy la persona que debo estar en este asiento? Y entonces uno enfocarse a qué es lo que está entregando, generalmente da más frutos al estar de lo contrario viendo qué beneficio voy a sacar de la cosa. Porque aparte eso te mantiene alerta. Claro, te mantiene alerta, te mantiene curioso, interesado, muy receptivo a lo que tienes que mejorar, lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal, ¿no? Claro. Y es una trayectoria de crecimiento, yo diría. Sí. Ahorita hablas de crecimiento. ¿Qué más te gustaría hacer? Uy, pues mira, me han hecho esta pregunta como muchas veces, ¿cuál es tu siguiente paso? Creo que no, yo creo que estoy más enfocada en qué más cosas debo de aprender, cómo debo de fortalecerme. Por ejemplo, recientemente me metí a un diplomado de inteligencia artificial, ¿no? Como que estar muy atento, muy curioso a las tendencias y asegurarte de que, si bien no vas a ser experto en todo, saber un poquito hacia dónde van las cosas, ¿no? Entonces yo quiero aprender muchas cosas. Tengo ahorita 2 maestrías, en alguna trayectoria quisiera hacer un doctorado, no ahorita, ¿no? Pero hay muchas cosas que profesionalmente quiero hacer, pero también personales, ¿no? Por ahí creo que Michelle Obama tiene una frase de que se puede hacer todo, pero no todo al mismo tiempo. Exacto. Entonces yo estoy muy tranquila con eso. Ahorita creo que mis manos están llenas con 2 niños por debajo de 4 años y este trabajo. Pero sé que no siempre va a ser así. Los niños crecen, va a haber un poco más de tiempo y se abrirán espacios para seguir teniendo esa curiosidad, seguir aprendiendo, teniendo experiencias distintas, ¿no? Creo que mi visión es cuando yo tenga 80 años, pues tener un montón de historias que contar. Seguro, las vas a tener. Si ya ahorita las tienes, imagínate. Pues esperemos, que luego se me olvidan, ¿eh? Luego se me olvidan. Pero a veces este tipo de pláticas te empiezan como a hacer que valga, solitas. Empiezas a recordar. Solitas van saliendo. Sí, de acuerdo. Y ahí me gustaría tocar ese tema. ¿Cómo qué anécdotas tienes en este lapso que ya tienes más o menos 20 años de trayectoria? Como cosas que te han hecho muy felices de decisiones, como cosas que han sido muy complejas, pero también te han ayudado a formarte, ¿no? Sí, mira, una anécdota que yo siempre le digo como a gente, tal vez me estoy yendo por la tangente, ¿no? Pero que le digo yo como a gente soltera. Que tal vez está buscando, ¿no? Tener ese paso, ¿no? Tener pareja, casarse, etcétera, que uno luego se enfoca en justamente conocer a una persona, pero creo que lo que cada quien se tiene que enfocar es en qué es lo que te hace feliz a ti y seguir eso que te hace feliz, y la persona que es la correcta para ti va a estar en ese momento en el que en esos objetivos que tú estás buscando. Y para mí fue eso. Para mí hacer una maestría en Estados Unidos era uno de mis grandes sueños, pero yo lo dejaba ir porque decía, no, ¿cómo voy a dejar de trabajar? O, híjole, no sé, como que no lo veía que estaba en las cartas para mí. Que fue como algo equivocado. Yo estaba equivocada, ¿no? Pero pues algo que en algún momento pensé que ya no iba a estar para mí. Sale esta oportunidad y dejo todo porque eso es algo que yo quiero hacer. Y ese es uno de los momentos más felices de mi vida, y también conocí ahí a mi esposo y marcó también un parteaguas. Estoy convencida que los trabajos que tuve después, ¿no? Uber y Nu, fueron por el pie que me dio esa maestría. ¿No? Entonces yo creo que siempre es enfocarte en lo que te hace feliz, en esos retos que dices, lo hago o no lo hago, hazlo, aviéntate, ¿no? Es el momento para hacerlo. Y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida para lo positivo. Se empiezan a conectar las cosas, ¿no? Estás en un lugar en el que hasta tú puedes vibrar diferente, ¿no? Y ahora, ¿qué ha sido difícil a veces en esta trayectoria? Que de repente tuviste que tomar una decisión difícil y no salió como tú esperabas. Pues mira, no necesariamente yo veo las cosas como difíciles, ¿no? Creo que cada decisión tiene una renuncia, pero la renuncia viene acompañada de la decisión. ¿No? Entonces no le meto mucho pesar ni mucho pensamiento a cualquier renuncia que uno hace por su decisión, ¿no? Es pasa y adelante. Pasa, es como la naturaleza de la vida, ¿no? Cada decisión tiene una renuncia entonces no necesariamente siento que he tenido que sacrificar nada, no porque no haya tenido que sacrificarlo, porque si no es parte, ¿no? Es parte de las decisiones y no hay que pensarlo mucho y hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? O sea, y esa respuesta me define mucho tu personalidad, ¿no? O sea, eres como una mujer muy centrada, muy concentrada, sabe lo que quiere, ¿no? Te veo así. Bueno, si eso se refleja, qué bien. No sé, ¿no? Y ustedes también la ven así, ¿verdad? Oye, ¿te gusta mucho el tema de tecnología, innovación? ¿Cómo ves todo lo que nos está sucediendo? No, a mí me parece un momento espectacular que estamos viviendo.
yo solo lo veo como positivo, ¿no? Claro. Y yo creo que nuestro equipo de marketing en Nu solo lo ve como positivo. Mismo equipo creativo, en algún momento lo mencionó, cuando llegó la máquina a escribir, todo el mundo decía de que, híjole, ¿no? La computadora, híjole, nos va a quitar trabajos. El internet, ¿no? el todo, ¿no? Todo al principio se vio como una amenaza y todo lo contrario, ¿no? Viene como a fortalecer. Nosotros en hoy estamos adaptando, ¿no?, a la inteligencia artificial, ¿no? De frente. Ya tenemos creo que más de un año adaptando inteligencia artificial. Y de la manera en la que lo vemos es, la inteligencia artificial no va a venir a... o sea, viene a ayudarnos en los temas operativos, a liberarnos espacio para pensar más creativamente, para tener más tiempo para enfocarnos en lo que vale la pena. Exacto. Hay una cantidad de trabajo que es de volumen, que es tedioso, es fastidioso, que no tendremos por qué estarlo haciendo. Sí. Y qué mejor utilizar la inteligencia artificial para operacionalizar todo eso y dedicarnos a cómo podemos conectar mejor con la gente, tener ideas que realmente entretengan, encontrar esos insights, esos human truths que realmente van a conectar. O sea, creo que ahí hay un trabajo muchísimo más rico, más entretenido, más divertido, más retador, 100%. Pero entonces para nosotros es bienvenida la inteligencia artificial, cómo la utilizamos a nuestro favor para poder seguir construyendo una marca espectacular, ¿no? Entonces lo vemos como... Yo estoy muy emocionada con las posibilidades. Creo que ahorita luego a veces vemos la inteligencia artificial como algo así muy técnico, no sé ni cómo afrontarlo. Sí, da miedo. Sí. Pero pues empezamos con curiosidad, ¿no? Nosotros nos acercamos mucho con nuestros partners de medios y les pedimos, denos entrenamientos, cómo utilizamos sus herramientas. Y uno cuando las utiliza dice, ay, no es tan complicado, ¿no? Hay que asumir, ¿no?, que todos vamos a tener que aprender. Aprendamos hoy y no mañana, porque mañana ya va tarde. Y creo que solo vienen a beneficiarnos. Yo estoy muy emocionada por lo que viene. Estaba escuchando una conferencia de alguien de Google y se lo robé porque me gustó, en donde decía, pues no le tengas miedo a la inteligencia artificial, o sea, tenle miedo al de al lado, al que le está implementando, porque es el que te va a quitar el trabajo. Es el que te va a quitar tu trabajo. O la empresa que le está implementando en sus procesos es la que va a ser más competitiva que tú, ¿no? Entonces, como que yo soy un fiel amante de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y la vivo, sí. O sea, todos los días la vivo. Paulina, estamos terminando con esta plática que en verdad te agradezco porque para mí hay un antes y un después con este podcast, porque hoy te puedo decir que te conozco un poco más y ese es el objetivo de todos, de que hoy conozcamos un poco más a Paulina y sepamos si está aquí, por qué está aquí y quién es como ser humano. ¿Con qué te gustaría despedirte? No, pues nada, primero agradecerte y agradecer a tu equipo por venir a visitarnos. Estamos felices de tenerlos aquí. Aquí está su casa, muchas cuando gracias. Quieran regresar. Creo que, bueno, en segundo, invitar a quienes no conocen Nu. Nu tiene 5 años en el mercado mexicano. Tenemos una ambición muy grande como marca y como compañía. Entonces, que se metan a nuestras redes, nu.com.mx, también a nuestras redes sociales. Creo que se pueden entretener. Estamos buscando ser culturalmente relevantes, ¿no? Estamos ahí como que intentándole, challengeándonos. Entonces, creo que pueden encontrar cosas interesantes por ahí. Y pues creo que básicamente agradecerte a ti por el tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi nombre es Fernando Herrera. Muchas gracias.